El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Le damos la bienvenida a toda la amable audiencia. Esto es Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas, donde divulgamos la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Para el día de hoy, en Tablas y Tableros, estaremos hablando de uno de los convenios de profesionalización de la Universidad Pedagógica que tiene lugar en la Mesa Cundinamarca. Esto a través de la estudiante de origen chileno Leslie Salazar. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 235. Tenemos en la dirección a Alejandro Sepúlveda, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Ana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde y los viernes en repetición a las 11 de la mañana. También pueden escuchar todos nuestros programas en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. ¡Páralo! Estamos en Tablas y Tableros. Le damos la bienvenida a Leslie Salazar. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a disponibilidad. Directo desde Cachipay, ¿cierto? En Cundinamarca. Sí, desde Cachipay. Bien, bueno, como recordarán, en algunos programas anteriores hablamos de una serie de convenios que tiene la Universidad Pedagógica Nacional en varias regiones de Colombia, pues los cuales permiten reconocer las experiencias de muchas personas que por diversas razones no han obtenido un título profesional. Uno de estos convenios se sitúa en el municipio de La Mesa, en Cundinamarca. Allí se encuentra pues nuestra invitada de hoy, Leslie Salazar, quien es una artista multifacética que viene de Chile y que se estableció en Cachipay, ahora en Cundinamarca, ¿no? Entonces, bueno, Leslie, cuéntanos un poco de esos recuerdos de tu natal Chile. Vale decir que en esta temporada estoy haciendo invitaciones a personas, ¿no?, de diferentes países. Ya tuvimos una también estudiante de intercambio que venía de Argentina. Las pasadas hicimos un especial precisamente de un artista de tu país, que es Pedro Lemebel, ¿no? Y pues hoy está, ¿no? Contamos con tu presencia. Entonces, bueno, volviendo a Chile, cuéntanos un poquito de esa infancia, ¿no? ¿Qué te llevó a iniciar ese viaje por las artes y por el ambientalismo, ¿no? Bueno, yo nací en Santiago de Chile y mis primeros años de vida, mi infancia fue en la población El Bosque, una población de la periferia de Santiago, muy humilde también, algo así parecido como Soacha, como ese tipo de, haciendo como la comparación un poco. Crecí ahí con mi familia, mis dos hermanos mayores, mi mamá y mi papá. Pues éramos una familia de muy escasos recursos y bueno, como se le llama, la población. Entonces pues tuve un cierto cuidado de mi familia. Mi mamá me sobreprotegía bastante, entonces pues no tenía como muchos encuentros con amigos, ¿no? Y me refugié obviamente como en la observación y en el dibujo, y desde ahí pues empezó a nutrir un poco como la imaginación, poder soñar en ese espacio donde yo crecí, crearme otros mundos, otras formas de ver la realidad, y pues el dibujo, la costura. Mi papá y mi mamá cosían a máquina, entonces siempre los veía crear, siempre estaban haciendo cosas con las manos.
Entonces, pues eso me hacía en ese juego constante de estar en esa imaginación, pues desarrollar poco a poco esa habilidad de crear a través del lápiz o de la costura o cosas manuales, como que siempre mi área ha sido desde la manualidad. Y bueno, desde ahí pasaron los años, pues ahí como en ese tipo de familia, un poco también difícil, ¿no? Hubo el proceso de separación de mi mamá y mi papá, y yo me fui con mi mamá a vivir a otra ciudad que se llama Rancagua, al sur de Santiago, como a 1 horita, y es una ciudad pequeña, pero es una ciudad que es muy, como por decirlo así, como bohemia, como muy de muchos artistas, músicos. No quiere decir que Santiago no fuera así, lo que pasa es que donde yo crecí pues no se veía tanto eso. Y bueno, ahí empecé como a abrir campo en el área de las artes. Y bueno, también agradezco también el apoyo de mis profesores de arte que tuve en ese tiempo, que me brindaron como su apoyo y como esa fuerza de que tenía talento y que podía seguir avanzando en esa área. Y bueno, así me fui enganchando. Justamente sobre eso te iba a preguntar. Quería saber si en las instituciones educativas, esto es en el colegio, tuviste oportunidad de desarrollar como esos talentos artísticos. Me decías que el dibujo también, y con otras artes. ¿Qué otras artes pudiste tener en contacto, ¿no? en esos años? Bueno, siempre me destaqué bastante por dibujar bien. El dibujo era como mi fortaleza, ¿no? Siempre intentaba ser muy creativa en el momento de entregar trabajos, porque era la forma de sobresalir, por decirlo así, o que era mi manera de salirme un poco de lo que hacían todos mis compañeros de la misma forma. Entonces el profe llegaba y daba el ejemplo y todos terminaban haciendo el ejemplo del profe, pero yo me salía siempre de ese ejemplo y trataba de buscar una forma creativa, ya sea en el collage, ya sea en las maquetas, en esculturas. Nos hacían también trabajos con arcilla, y bueno, así como de diferentes áreas. Ya cuando por ahí como a los 14 años conocí el óleo, fue un contacto que recibí mi primera cajita de óleo, y fue así como que los cuidé durante 3 años, que yo recuerdo que ocupaba tan poquito que no quería que se me acabaran. Ocupaba el aceite de cocina para expandirlo, pues no conocía mucho de los materiales, pero pues ahí empecé como a entrarle a otro tipo de material, ¿no? De las pinturas. Pero durante toda la infancia fue prácticamente las témperas, dibujos y los lápices de colores. Sabemos que ese periodo de juventud, ¿no? De posadolescencia, a veces es difícil. ¿Pudiste continuar con las artes después de graduarte? Sí, pues en Rancagua logré encontrar como un grupo de amigos, por decirlo así, que cada uno tenía un talento diferente. Entonces uno era poeta, escritor, la otra tenía habilidades en la danza, en la música. Todavía son mis amigos, unos amigos en Chile que su padre era pintor. Entonces yo iba a su casa siempre a inspirarme, porque era ese sueño de poder tener ese espacio, el taller, la pintura, de que poder vivir en torno al arte y tener su casa también ambientada desde ese lugar. Entonces nunca me desconecté, la verdad. Una vez que me conecté con el arte, fue siempre el camino que se fue trazando. Y en esa época también recuerdo que salí en 4º, porque allá en Chile es de primero medio a 4º medio, la parte media, ¿no? O sea, la alta, lo que sería acá 9º, 10º, 11º, creo. En esa época, al salir de 4º medio, el profe hizo una exposición y me invitó a exponer en la Casa de la Cultura de Rancagua, con mis trabajos que estaba haciendo con carboncillo. Me recuerdo que esa vez también experimentaba bastante con carboncillo y tinta china. Y bueno, fue como esa primera experiencia que tuve. Y después de eso, busqué una apertura a irme a estudiar a Buenos Aires, al IUNA. Y
y bueno, ahí fueron otra historia y es otra etapa, porque pues también allá pasaron hartas cosas que yo no logré terminar, ni pues alcancé a estar un año y pues por temas económicos me tocó devolverme a Chile. Precisamente quería devolverme a Chile, ¿no? Un momento, temáticamente, para saber si pues tuviste algún referente de los artistas, los principales artistas chilenos, ¿no? Como te contaba en el programa anterior y le hicimos un homenaje a Pedro Lemebel. Y pues bueno, también hay, por lo menos en las artes escénicas y en el cine, tenemos también a Alejandro Jodorowsky. Para esa época, ¿quiénes eran tus referentes en el arte chileno? Pues como te comentaba, para mí el papá de mi amiga, Claudio Goicolea, fue como mi referente más cercano y el que podía palpar, ¿no? Y en Valparaíso, pues también hay un artista de este tiempo contemporáneo, ya un poco mayor, pero no tanto, joven todavía. Se llama Inti, que es un muralista que hoy en día es muy famoso, muralista chileno. También hay otros referentes de Valparaíso, que pues en este momento no recuerdo muy bien el nombre, pero sí estaban plasmados siempre como en los bares, sus obras. Y bueno, como que yo en esa época tampoco yo investigaba tanto sobre el arte o sobre tipos de artistas. Yo creo que me enfocaba mucho más como en aprender a utilizar el material. Ese era como más mi enfoque, más que estudiar de qué se trataba el arte o qué artistas tenía. Pero pues el que me inspiraba profundamente era el papá de mi amiga, Claudio Goicolea, que él ya es un veterano y ya es reconocido también por lo menos en Rancagua, es uno de los artistas rancagüinos más famosos que hay. Bien, comentabas que, bueno, siempre tuviste interés en explorar nuevos rumbos, nuevas tierras, y por eso fuiste a Argentina, ¿no? Pero obviamente no desististe y empezaste a viajar por otros países. ¿Cómo fue esa travesía por los Andes para llegar a Colombia? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, eso fue como un escape, como una forma de ponerme a prueba ante pues la situación que estaba viviendo en ese momento. Pues tenía un poco de frustración por no poder seguir estudiando en Argentina, entonces me fui a vivir a Valparaíso. Y en Valparaíso pues trabajé como todo un año, pinté bastante, hice artesanía y tengo como una conexión también con los sueños muy potente, y en los sueños siempre sentía que tenía que salir de Valparaíso muy pronto. O sea, era una cosa así que tenía que salir, hasta que decidí mochilear. Dije, bueno, me voy a mochilear, creo que ya llegó el momento. Si no regreso a Argentina, pues tengo el chance para viajar todavía. No tenía claro todavía en ese momento si quería seguir estudiando artes, o como que estaba un poco definiendo qué iba a hacer de mi vida. Entonces de ahí nace como esa necesidad de conectarme conmigo, como con lo que yo quiero hacer, con lo que es mi misión de vida, y decidí viajar porque era la única forma que yo me podía poner a prueba de cómo me iba a desenvolver en situaciones y lugares diferentes a las que yo estaba en mi lugar cómodo, ¿no? Como dicen. Entonces salí primero, llegué al norte de Chile, al desierto de Atacama, San Pedro de Atacama, y ahí trabajé un tiempo de garzoneando, lavando platos en los restaurantes, juntando dinero. Luego pasé a Bolivia y tuve una experiencia muy bonita en el lago Titicaca, en la Isla del Sol. Para mí fue como una revelación esa noche, que fue precisamente la noche del terremoto en Chile. Yo justo estaba en esa isla teniendo una experiencia muy profunda para mi ser, y donde definí realmente si volvía a Chile o seguía viajando. Bueno, esa noche tomé la decisión de seguir viajando, ya que mi familia se encontraba bien, no había pasado nada grave, entonces como que tampoco encontré muchos motivos para volver en ese momento. Y de ahí pues conocí a un amigo colombiano que me invitó pues a conocer Colombia. Entonces, yo le dije, bueno, listo, viajemos, vamos conociendo, íbamos tocando música, yo pues vendiendo mi artesanía, pinturas. Yo en ese tiempo hacía aretes pintados y postales pintadas. Entonces mi forma de venderme, por decirlo así, era que eran productos prácticamente originales, que no los iban a encontrar en ninguna parte porque pues estaban creados y hechos en el momento, o sea, no eran réplicas de nada.
Entonces, pues me fue muy bien, muy bien. Y ahí pasé a Perú. En Perú fue muy rápido, en Máncora me quedé un ratito, luego en Ecuador fue también increíble, me encantó. Llegué a Montañita y ahí en Montañita pues trabajé bastante, pues la idea era como seguir avanzando. Y ya llegando a Colombia, ya pues ahí me cambió la vida. Cuando llegué a San Agustín, pues conocí el padre de mi hija y bueno, y ahí ya me quedé pues fascinada con todo lo que había descubierto en Colombia y fue así como si hubiera encontrado algo que yo estaba buscando pero no sabía qué era. Entonces pues decidí como esa elección de decidir hacer familia y me quedé en Colombia haciendo familia. Encontraste tu lugar en el mundo, aquí en Colombia. Me imagino que también ensayaste con varios sitios, ¿no? Aquí me dijiste que empezaste por San Agustín y por alguna razón terminaste aquí cerca, pues, de Bogotá, que es Cachipay, ¿no? ¿A cuántas horas de Bogotá está Cachipay? Alrededor de 1 hora y media, 2 horas. Es un poco más cerca que la Mesa, ¿no? Sí, sí es paralelo, son dos caminos que se toman distintos. En Mosquera uno puede irse por la ruta de Mondoñedo o por Faca, que pues sí, prácticamente es como el mismo tiempo, tanto para la Mesa como para Cachipay. ¿Cómo fue que terminaste en Cachipay justamente? Bueno, eso es como porque pues cuando llegué a Bogotá, bueno, sí, como a hacer familia, sí, como que de San Agustín yo me devolví a Chile, ¿no? Me devolví a Chile a despedirme de mi familia y a recoger mis cosas, pues ahí ya tuve a mi hija en Chile y me vine hacia Colombia a hacer familia, ¿no? Ese fue como ahí un paso de orden que tenía que dar. Y cuando llego de regreso a Colombia, pues ya el papá de mi hija se puso a trabajar. Obviamente pues tocaba también sostener la familia, entonces nos radicamos en Bogotá por ahí 5 años hasta que él fue nombrado profesor de sociales y pues quisimos estar muy cerca acá en la zona de Cachipay porque él tiene 2 hijitos más y ellos viven acá en Cachipay. Entonces pues la idea era estar cerca a ellos también, no estar tan lejos la familia, para que también entre hermanitos crecieran juntos. Entonces pues todo nos venía jalando esta zona porque pues prácticamente era la idea de familia, de generar también un espacio familiar donde los niños pudieran crecer juntos y pudieran claro, tener sus ambientes, por decirlo así, y la naturaleza sobre todo, que eso para mí ha sido siempre, desde que salí de Chile, como una búsqueda, una conexión natural. Y bueno, ahí quisiera agregar algo, y es que en Chile, pues la circunstancia en que yo viví en Chile, crecer en una población en la periferia de Santiago, pues yo no tenía mucha cultura o mucho conocimiento sobre las culturas tradicionales de mi país, los mapuches, los tehuelches, bueno, todos los pueblos que han existido ahí. Y yo sentí que tenía como castrada esa información, como que no existía, como que no había acceso a eso. Siempre se miraban como desde otro punto de vista, como los indios, los flojos, los borrachos. Bueno. Y al llegar a Colombia y también pasar por Bolivia, Perú y ver cómo todo eso se entrelaza, se teje, y llegar a Colombia y poder encontrar estas culturas, estos conocimientos, me fascinó, o sea, me cautivó a tal punto en cual yo me empecé a sentir más conectada con mi pueblo, con mis tradiciones ancestrales. Entonces eso me hizo como acercarme mucho más a la naturaleza, como reconectarme como con la ley natural, el orden natural de la vida, con un ambiente en que la naturaleza regula todo, ¿no? Regula el sistema nervioso, regula muchas cosas del cuerpo y de la mente también. Y ahí empezó como un estudio súper profundo sobre el ser. Y desde que llegué a Colombia ha sido esa búsqueda, como el entender, el comprender, el habitarse, el ser humano. Y bueno, y ahí se empieza a entrelazar con el arte también, a buscarle como esa intención a lo que yo creo también y hago hoy en día en mi arte. Tiene que tener esa coherencia. ¿Encontraste o tuviste contacto con alguna comunidad indígena en particular aquí en Cundinamarca o fue en otro sitio?
Pues yo en Bogotá conocí a una amiga, cantante, Anita, que es mi vecina y que también está estudiando en la mesa. Somos compañeras de universidad. Tal vez pero fue bueno, ella estudiante la mía. conocí. Sí, Anita. Ella, mi vecina, y bueno, y Juan, ¿no? Que también son acá parte de la comunidad Montesamayo. Entonces, al conocer a Anita, como al año de que llegué, una conexión muy bonita. Ella pues tenía mucho referente chileno, de la música chilena, Víctor Jara, Violeta Parra, y Yapu, Los Jaivas, Digimon, y bueno, un montón de música que nos conectó, ¿no? La música nos conectó. Y ella también tenía una cercanía también a la medicina tradicional de algunos pueblos de la Amazonía. Entonces el yagé, por ejemplo, fue la primera conexión que yo tuve para conectarme con este mundo que te decía que era como lo que estaba buscando y que no sabía que estaba buscando, pero lo había encontrado. Y era ese mundo interno que yo tenía que descubrir en mí misma. Entonces, bueno, a través de Anita, pues conocí a muchos abuelos, a muchas mayores, que han estado acá acompañándonos, han venido acá también al territorio, a nuestra comunidad, a dar consejo, a hacer lectura de territorio, a ayudarnos un poco a darnos como esa orientación desde las plantas, desde la sanación, desde, bueno, todo ese camino, ¿no? Entonces eso, así va la historia. Una vez hecho este camino, ¿no? Que te llevó a conocer estas prácticas y cosmogonías, ¿no? de comunidades indígenas, ¿cómo fue que integraste esa filosofía, modo de vivir con la creación artística? Bueno, yo tengo una fascinación muy profunda por el conocimiento del cuerpo humano, o sea, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los órganos, cómo funciona eso. De ahí va creciendo a cómo funciona en el sistema nervioso, en el pensamiento, cómo el alimento influye en nuestro pensamiento. O sea, empieza a abrirse como un panorama muy grande de conocimiento de muchas áreas, no tan solo indígenas, también de medicina tradicional china, sí, de los masajes, movimientos. Bueno, se empieza a abrir un panorama muy grande de la medicina germánica, bueno, en esa búsqueda del conocimiento de las plantas, ¿no? ¿Por qué nos llevan a esos lugares tan interesantes, que nos invitan a esa reconexión con nuestro cuerpo, con la naturaleza. Entonces, ese camino se expande tanto que empiezo a sentir la necesidad de que en las pinturas o en lo que yo creo tenga ese lenguaje, tenga esa visión, esa mirada, como que se empezó a tejer y empecé a darme cuenta que la pintura y la creación tienen una correlación muy profunda también con lo que pasa en el cuerpo. Empecé a darme cuenta que tenemos esa forma de abrazar la vida, ¿no? Perdón, por ahí ando. Abrazar la vida, darnos cuenta que podemos, a través del arte podemos expandir muchas áreas de nuestros cerebros y podemos encontrar incluso autorregulación del sistema nervioso. Empecé a darme cuenta cómo la forma en que yo tenía de crear calmaba muchas cosas, que mis procesos internos que yo estaba llevando. Entonces, pues, me empecé a dar cuenta que era una herramienta, pero a la misma vez mi forma de comunicar, era mi lenguaje, y sigue siendo mi lenguaje. Entonces, ¿cómo calificarías esas pinturas que pues, tú realizas con base en estas, ¿no? formas de experimentar ciertas realidades? Por ejemplo, pues algunos artistas han explorado, ¿no? como Carlos Jacanamijoy, ¿no? una suerte de surrealismo, ¿cierto? Pienso también en Guasayamin, en Ecuador, ¿sí? ¿Tiene algún parecido en tus creaciones? Pues yo siento que lo que conecta al artista con su obra es algo orgánico, es algo como que se mueve dentro de uno también. Hay algo que
no podría como calificarlo o encerrarlo en algún concepto porque todo el tiempo está mutando, todo el tiempo es algo que empieza como a fermentar dentro. Yo siento que tiene algo, es orgánico, es como que cada artista en su expresión, además pues también de buscar una propia identidad, no tratar de no parecerse a otro, así como buscar ese lenguaje, esa identidad, que siempre fue como mi talón de Aquiles, por decirlo así, como que yo mutaba todo el tiempo, estaba mutando y siento que sigo mutando, pero cada vez tengo más inclinaciones a ciertos colores, a ciertas escalas de colores y a ciertas imágenes. Hay un lenguaje visual que ya lo reconozco porque es algo que me genera el cuerpo, no es algo que viene de la mente, sino como es algo que me lo dice el estómago, me lo dice la respiración, y es algo que el cuerpo habla, como un lenguaje del cuerpo al crear. Yo me dejo guiar mucho por eso. Entonces si lo podría definir, podría decir que es arte orgánico, que no quiere decir que el material sea desde lo orgánico, sino que nace desde ese sentir profundo, por decirlo así. Bien, una vez que te instalaste un poco ya con mayor estabilidad en Cachipay, ¿cómo fue que empezaste a reconciliarte con la práctica artística? O sea, ¿qué proyectos desarrollaste? ¿Qué encontraste ahí en este municipio? Bueno, acá tenemos una problemática que pues se ha venido presentando en la montaña, sí, pues hay ciertas prácticas agrícolas y bueno, lo que está generando en este tiempo el dinero, deforestan bastante y siembran el rusco, siembran pues un montón de cosas que pues sí, es como la parte económica de la región, se está volviendo como ese fuerte. Y hay otra también que es un megaproyecto de electricidad que quieren pasar por aquí, casi por encimita donde vivimos. Y pues nosotros desde que yo llegué a vivir acá y desde que empecé a entender como esa conexión con la tierra y con la naturaleza, pues me empecé a sentir que mi cuerpo era parte de la naturaleza y la naturaleza era parte de mí, era como necesitamos restaurar, entonces llegué a este lugar donde la base de todo es la restauración, vivir como en ese equilibrio, poder alimentarse lo más sano posible, como buscar esa coherencia, ¿no?, de vida. Y bueno, reconciliación prácticamente con mi arte ha sido esa también, es una forma que yo tengo de ver, y es decir, yo quiero pintar a favor de lo que quiero, no en contra de lo que quiero. Entonces mis pinturas no representan tanto como una protesta, por decirlo así, o algo que esté queriendo evidenciar, sino que más que nada trato de evidenciar o darle fuerza a lo que sí quiero ver, y a lo que sí quiero que exista. Entonces, pues pinto bastante naturaleza, pinto mucho la conexión del ser con las plantas, la intuición, sí, como me gusta mucho lo figurativo, me gusta mucho el retrato. Creo que desde pequeña desarrollé bastante esa habilidad, esa parte, y hoy en día es eso, como transmitirle a la gente que viene y a la gente que ve mis obras, que en este tiempo pues ya me he vuelto más muralista, he pasado ya como de salir del cuadro ya a la pared, y también que me he venido como abriendo paso en la pedagogía y enseñando acuarela también por acá en mi casita. Entonces prácticamente es eso, es como reflejar eso que yo vivo, es que darle ese eco, que siga replicándose, trabajarle al positivo, por decirlo así. ¿Cómo te has sentido en ese rol de docente de artes, ¿no? Que es particular, sobre todo trabajando con la propia comunidad del municipio, ¿no? Es algo que gracias a la universidad encontré como esa vocación, que era algo que como que le faltaba esa ficha a mi tablero. Y me encanta enseñar, me encanta ver que hay tantas formas de pintar, hay tantas formas de ser, no hay una, no, o sea, como que también me he dado cuenta que hay talentos que se desarrollan y hay cosas que no necesariamente uno tiene que saberlas hacer, sino atreverse a hacer. Entonces, en ese sentido, para mí, al enseñar arte o enseñar técnica o simplemente abrir el espacio una vez a la semana a que los niños exploren
su trazo, su forma de ver la vida, que puedan seguir desarrollándola, que no sea algo que sea para muy poquitos, o sea, que pueda ser algo para todos. O sea, para mí, hoy en día, yo siento que el arte no debería ser un privilegio, sino que debería ser algo obligatorio, por decirlo así, algo que todos deberíamos vivir, pasar por ahí, experimentar. No tiene que ser algo que solamente unos pocos o los que tengan talento lo puedan desarrollar, sino que yo siento que todo el mundo lo puede hacer. Un niño desde pequeño, sus primeros momentos de la vida de esa curiosidad es coger el lápiz, ir a las montañas, dibujar, trazar en las paredes, o sea, su forma es explorativa. Entonces creo que si le coartamos eso a los niños, eso a futuro afecta, a la personalidad le va a afectar en algún momento. Entonces siento que el arte es una forma de expresión y de contar lo que no se puede leer en palabras ni en los libros. Cuéntanos cómo fue ese proceso de enterarte que había un programa de profesionalización en la Universidad Pedagógica y pues que decidiste tomar. ¿Cómo fue que llegaste a esa decisión? Ay, no, yo siempre estuve buscando algo así. Para mí siempre fue un sueño poder estudiar en el área de las artes o la medicina, que son como las dos cosas que me gustan. Siempre tuve esa intención, pero nunca lograba terminar nada, siempre pasaba algo, o me tocaba viajar a Chile y siempre me tocaba dejar de lado el estudio, lo que yo quería aprender. Siempre fui autodidáctica, entonces me di cuenta que la única forma de aprender era desde mi propia forma de investigar y de encontrar esas respuestas. Y en los WhatsApp de los grupos, pues hay personas del municipio, de la alcaldía que compartían esto, y cuando yo vi, de una dije, no, yo quiero probar. Empecé a investigar, a averiguar, mandé los papeles, todo. Y precisamente había un tema ahí que no podía, o sea, como que habían dado los resultados de las personas que habían quedado, y había quedado Anita y había quedado Juan y yo no. Y yo, ¿pero por qué? Porque no cumplo con los requisitos. ¿Qué pasó? ¿Qué me hizo falta? Entonces yo como que entré en una angustia, como otra vez un tema de frustración, y yo dije, no puede ser, yo no puedo perder esta oportunidad. Entonces el día que fue a darse la prueba, yo fui con ellos. Yo dije, no, yo voy a ir porque yo necesito hablar con alguien de la universidad que me pueda decir o indicar qué fue lo que hice mal o qué pasó, pero porque no tengo la experiencia si llevo muchos años en esto, ¿no? En la práctica. Y bueno, me sentía muy frustrada porque sentía como que la respuesta había sido negativa y porque me habían dicho que no tenía la experiencia. Y yo, pero ¿cómo así? No, pues no lo creo. Entonces llegué allá y pues sí, resultaba que habían unos papeles que estaban mal, entonces los pude corregir y me dejaron entrar a dar la prueba y bueno, y a quedar dentro del grupo. Y desde ese momento pues siento que hubo un cambio en mi vida. Literalmente fue haber conectado con eso que me hacía falta, esa ficha que me hacía falta en mi tablero, para saber que lo que hago en el arte no es solo para mí, sino que hay una pasión intrínseca dentro mío que es enseñar o dar espacios de arte para que la gente pueda vivir la experiencia de crear. Entonces, no, ahí fue que yo no solté esa posibilidad, la luché hasta el final. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo te has sentido en la profesionalización? ¿Qué has aprendido ahí? ¿Cómo ha sido el trabajo con tus compañeros y compañeras? Bueno, para mí ha sido una nutrición muy profunda en cuanto pues la calidad de los profes que han pasado, todo el material didáctico que nos han entregado y el manejo de los grupos. O sea, hay tanta información que yo desconocía, literalmente no le había dado tanto la importancia a la pedagogía hasta ahora que ya la estoy vivenciando, la estoy aprendiendo y dándome cuenta que es una herramienta súper valiosa y que es súper importante también para la humanidad, para el desarrollo humano. Y sí, ha sido muy bonito también el compartir con mis compañeros, darme cuenta que somos tan diferentes, pero también tan humanos, que compartimos cosas, que se ha ido dando como esa hermandad, por decirlo así.
hay una hermandad, hay un cuidado y eso es muy bonito, me parece muy algo que no me lo esperaba, pero me hace muy feliz saber que existe, o sea, y que lo estoy vivenciando. Me gusta mucho. Recuerdo Aprendido mucho. si no estoy mal, un proyecto que tenías que era con niños y máscaras, si no estoy mal. Sí, normalmente pues dentro como de las actividades que hago también realizamos máscaras teatrales. De hecho fue eso lo primero que empecé a hacer cuando llegué a Colombia. Una amiga que tenía una tienda de ropa me pidió que realizara unas máscaras para su marca y desde ahí no paré. Y empecé a hacer máscaras y talleres de máscaras con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Entonces fue muy interesante ver cómo también lo manual me abrió esas puertas, ¿no? Y bueno, igual yo sigo haciendo máscaras con los niños, estoy experimentando otros materiales más naturales, más orgánicos, fuera del papel maché, y bueno, sigo en esa exploración, siempre estoy abierta a que las cosas se expandan. Y pensando precisamente en estos trabajos de grado para profesionalización, ¿qué han pensado para realizar como proyecto? Bueno, nosotros en nuestro proyecto acá, en torno como a la protección del medio ambiente y el cuidado, pues tenemos una escuelita que se llama Escuelita de Artes y Oficios, Montesamay. Y nuestro proyecto prácticamente se basa en seguir reforzando como esa conciencia del cuidado de la naturaleza a través del arte. Y bueno, yo lo tengo enfocado en las clases de arte y de muralismo, Anita en la clase de música y Juan en las clases de talla, que es como el fuerte que tenemos acá, y a través de ciertas actividades que estén enfocadas en ese mensaje. Entonces, bueno, en estos momentos se han abierto hartas puertas con Anolaima, por ejemplo, con la alcaldía de Anolaima, para poder expandir, ya salir un poco de aquí de Montesamay, del territorio de Montesamay, y empezar a expandirlo también a la población, al pueblo de Cachipaira, de Anolaima, invitar a los jóvenes. Sí, está muy enfocado en los jóvenes de preadolescentes y adolescentes, que es como esa etapa más complicada en la cual pues ellos necesitan también una orientación, y sentimos que el arte es un orientador bien poderoso que también los invite a que se hagan partícipe de esa protección de la naturaleza y esa conexión que pues también se viene viendo en este tiempo, como si nos estuvieran alejando cada vez de ese orden natural, como que sí, como buscar esa forma en que ellos también se apropien del territorio. ¿Cuáles crees que son esos puntos neurálgicos que la comunidad tiene que atender, o sea, como urgentes, proteger el medio ambiente de ese territorio? Pues nuestro punto más, o sea, como que tenemos que llevar este conocimiento a la población. O sea, necesitamos sí o sí hacer una pedagogía medioambiental para que ellos se enteren lo que está pasando y que ellos no están separados de la tierra. O sea, el agua que baja acá es la que nutre sus casas y esa agua se está viendo contaminada por los cultivos. Y entonces, pues, las torres de alta tensión también van a generar un efecto electromagnético en la flora y en la fauna de la zona, porque son más de 500.000 voltios. Entonces, esa es una potencia muy fuerte que va a pasar por el territorio y pues queremos darle como ese conocer, que la gente sepa lo que está pasando, que las cosas no sucedan por la ignorancia, sino que de verdad por una acción desde la comunidad, ¿no? Que la misma comunidad también sea ese bloque que permita actuar ante esta situación. Pues en este momento, por ejemplo, acá tenemos todo el apoyo de la vereda El Retiro, que es donde vivimos. Entonces toda la gente de acá sabe nuestras luchas, saben que todo esto lo estamos haciendo para todos, por todos y para todos. Entonces creo que lo que más está costando es eso, es que la gente entienda, porque pues obviamente el hecho de decir cuiden el medio ambiente o protejamos las áreas como las rondas del río o donde están los nacederos, que no siembren ahí el rusco porque pues necesita mucho veneno para poder sostenerse. Entonces todo
eso escurre hacia las aguas que tomamos. Entonces, de cierta manera, eso afecta a la salud. Pero la gente prefiere la plata antes de cuidar su salud. Entonces, hay también una ambición. Nuestra lucha más fuerte es contra la ambición también. La ambición humana, el dinero, todo ese... Sí, pues este lugar es muy lindo y prácticamente es un paraíso. Entonces, no podemos permitir o quedarnos de brazos cruzados viendo cómo lo destruyen, ¿no? Cómo van acabando todo esto que pues la misma madre, la naturaleza, nos ha entregado para poder estar aquí, ¿no? Es que no podemos separarnos de ella, es imposible. ¿Conoces casos, por ejemplo, de exitosos de intervenciones comunitarias, por ejemplo, que hayan parado proyectos o que hayan de alguna manera replanteado la manera de intervenir la zona? Sí, hay varias experiencias acá en Colombia que han parado las minerías, en el Cauca, en diferentes lugares, pero esa gente siempre sabe por dónde entrarle, siempre busca la forma de darle vuelta, pero sí han habido experiencias. Acá, por ejemplo, en la montañita que tenemos acá, que es el Manjuy, iban a hacer una explotación minera para sacar el litio. Pero acá la comunidad logró pararla porque pues se unieron los 3 municipios, que fue Zipacona, Nolaima y Cachipay, para frenar esta obra. Pues se logró en ese momento, y pues aunque dicen que es como un león dormido, porque los permisos lo dieron, entonces también es una lucha también contra las entidades que supuestamente están a favor de la naturaleza y que finalmente pues terminan cediendo permisos a estas empresas. Los compran, ¿no? Los permisos los compran prácticamente. Obviamente hay intereses que van más allá de lo que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Porque pues en esos intereses pueden cambiar las leyes, ellos buscan la forma de hacer valer sus proyectos, y además que la electricidad que va a pasar por acá, que es una carretera eléctrica, no es para Bogotá. Ese tipo de megaproyectos son para vender al extranjero y son para empresas de minería, lo mismo que en Chile. Pues yo vengo de un país minero, entonces tengo mucho conocimiento también sobre eso. Ya veo. Bueno, Leslie, ya nos acercamos al final del programa. Espero verte graduada muy pronto en estos programas de profesionalización, y bueno, nada más que agradecerte por tu compañía y por la charla, ¿no? Gracias por mantenernos informados de lo que sucede en el territorio de Cundinamarca. Muchas gracias a ustedes por la escucha también. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy contamos con Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes y Ana Torres, y en el control máster María Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Una vez más, le damos muchas gracias por su compañía y nos vemos en una próxima oportunidad. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.